Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí me encuentro primero en mi escritorio. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es Forms. Ya sabemos que tenemos diferentes formas de entrar, pero principalmente es utilizando nuestros navegadores. El navegador que es más amigable, por así decirlo, pues es el Google Chrome. Entonces, bueno, yo aquí ya lo tengo abierto. Y una vez que nos encontramos en Google Chrome, tenemos nuestro buscador. En el buscador fácilmente le podemos poner Google Forms y nos va a dar un enlace directo. Entonces, aquí nosotros tenemos ya nuestro enlace directo y simplemente le damos para poder entrar. Como yo ya estaba dentro de mi correo, pues simplemente me dio en la página de inicio. Si no, nos va a pedir nuestro correo y nos va a pedir que entremos. Otra forma de poder entrar es a través del correo. Aquí está mi correo. Vamos al vector de aplicaciones o al waffle y pues vamos buscándolo. En la parte de hasta abajo, en mi caso, se encuentra, pero si se fijan aquí dice más apps de Google, entonces le podemos dar ahí y si se fijan aquí nos van a salir todas las aplicaciones que se puedan llegar a tener. Eh, En este caso, pues yo ya lo tenía aquí en la parte de abajo, entonces le voy a dar entrar a formularios y otra vez me volvió a abrir la página principal de formularios. Entonces, en la página principal de formularios vamos a ver que en la parte que está sombreada de azul, vamos a tener uno que tiene un más y que dice en blanco y vamos a tener algunas plantillas. Estas plantillas se buscar un horario, información, confirmación de asistencia, invitación a una fiesta. Estas plantillas ya tienen datos que para esos temas son o se consideran indispensables. Por ejemplo, vamos a entrar de invitación a una fiesta. Entonces, al de invitación a una fiesta, aquí está ya nuestro formulario, vamos a ver que ya tiene algunos datos. Dice cuál es tu nombre, puedes asistir, cuántos serán en tu grupo, qué traerás, tienes alguna alergia o restricción alimentaria, cuál es tu dirección de correo electrónico. Entonces, ya ahí hay algunas preguntas muy específicas. Sin embargo, el día de hoy no vamos a estar trabajando con plantillas. Ahora, si ustedes quisieran trabajar con alguna otra plantilla, pues también pueden entrar a la galería de plantillas que está ubicada en la parte superior derecha. Y entonces le damos clic y ustedes pueden ver todos los tipos de plantilla que están por secciones. En este caso encontramos personal, de trabajo, educación y bueno, ahí ya podemos ver algunos temas. Si no queremos utilizar, como en nuestro caso, la galería de plantillas, simplemente regresamos en la parte superior izquierda con la flecha. Entonces, ¿qué más podemos encontrar en esta página principal de formularios? Bueno, podemos encontrar los formularios ya existentes que tengamos y los podemos encontrar de diferente forma. Por ejemplo, aquí dice de mi propiedad, cualquiera es el propietario o ajenos a mi propiedad. Le puedo poner cualquiera es el propietario. Es decir, hay algunos que yo he realizado y otros que han compartido para que yo colabore. Después, el siguiente icono es vista de lista. Si yo no lo quiero ver en icono, pues lo pongo en vista de lista. Si yo requiero volver a ver con icono, pues entonces lo vuelvo a regresar. Después aquí nos da las opciones de orden. Dice abiertos por última vez por mí, modificados por mí, últimos modificados o simplemente por título. Yo lo tengo por título. Y
Por último, tenemos la sección donde se está archivando. Todos estos formularios se van a archivar de forma automática en Drive. Entonces, podemos crear alguna carpeta en donde vamos a estar guardándolos o simplemente dejarlos en la unidad. En mi caso, yo nada más los tengo en la unidad. Entonces, yo le voy a dar cerrar. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro formulario nuevo en blanco. Entonces, le voy a dar clic. Vamos a tener diferentes secciones en nuestro formulario en blanco. Lo primero que vamos a ver es este icono de Forms, que lo único que va a hacer es regresarnos a nuestra página principal. Le voy a dar clic. Entonces, ahí ya nos regresó a la página principal y pues en realidad no pasó nada. Entonces, en realidad vamos a volver a nuestro formulario en blanco. Y lo siguiente que vamos a ver es esta sección donde dice formulario sin título. Y si se fijan, en la parte central se vuelve a repetir formulario sin título. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que uno es el título de nuestro formulario y otro es el nombre del formulario. El nombre del formulario en mi archivo de Drive. Entonces, este es el nombre del archivo. Y este va a ser, y si le doy clic, si se fijan, también se actualizó en la parte inferior, pero en realidad este es el título del formulario. Entonces yo lo puedo borrar. Y entonces ya seccionamos. Si se fijan, ya no se actualizó. ¿Por qué? Porque este era el nombre del archivo como lo vamos a encontrar en Drive. Y bueno, aquí si queremos cambiar de ubicación, si se fijan, nos acaba de aparecer el archivo. Entonces aquí me están diciendo dónde lo voy a guardar. Y de forma automática ya nos está diciendo, se guardaron todos los cambios en Drive. Entonces, conforme vayamos realizando cambios, inmediatamente lo va a ir guardando en Drive. Ya que guardamos nuestro archivo y que va a ir modificándose automáticamente, ahora sí podemos ver otras cuestiones. Vamos a tener 3 menús. El primer menú es el menú preguntas, que es donde vamos a poder agregar, quitar preguntas, vamos a poder hacer todo lo que queramos para poder formar nuestro formulario o cuestionario. Después tenemos el siguiente menú, que es el de respuestas. Si se fijan, ahorita no está marcando nada. Este solo se activa una vez que ya ha sido enviado nuestro formulario y que ya ha sido respondido por uno o más personas. Y por último, tenemos el de configuración. El de configuración nos va a decir si yo tengo simplemente un formulario o un cuestionario. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Después en la parte superior vamos a encontrar algunos iconos. Me voy a regresar al menú preguntas. Entonces, en estos iconos vamos a ver complementos. Estos complementos son, digamos, como parches que se le van agregando a Forms para poder hacer cosas que normalmente no permite. Tenemos después personalizar tema, que viene cambio de colores, cambio de tipo de letra, de la tipografía. Si nosotros queremos agregarle alguna imagen al título de nuestro formulario, entonces lo vamos a poder hacer en este personalizar tema. Tenemos vista previa, que la vista previa es para ver o visualizar cómo quedó nuestro formulario. Tenemos deshacer lo anterior, rehacerlo, enviar y tenemos otro menú que es más opciones o más características, que es crear una copia, mover a la papelera, obtener título, imprimir, agregar colaboradores, editor de secuencias y complementos. Ahorita me fui un poco rápido porque todo esto lo vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar dándole un poco de formato. Entonces, vamos a personalizar tema. ¿Qué vamos a hacer? Pues si se fijan, ya nos está diciendo qué título de texto quieres.
Y ya nos da, antes no daba opciones, pero ahora sí ya nos da opciones de cómo queremos o qué tipografía tenemos. Entonces aquí nos marca automáticamente Roboto, pero pues yo prefiero Verdana o Arial. Y aquí también podemos aumentar, o bueno, en realidad el 24 es el máximo, pero sí podemos disminuir. Y aquí también Arial, y podemos ahora sí aumentar hasta 18 para ver. Y en el texto vamos a poner Arial también, y le vamos a poner el máximo que es 12. ¿Okay? Entonces, si se fijan, eso ya nos ayudó un poco a visualizar. Como les decía, podemos agregar alguna imagen que nos ayude a encontrar más rápido nuestro archivo. Entonces, yo lo voy a seleccionar. Tenemos aquí algunas imágenes que podemos elegir o podemos subir, o en fotos también podemos subir alguna foto que nosotros tengamos en nuestro Drive. Entonces, aquí voy a poner en subir, explorar. Y ya tengo aquí algunas imágenes, entonces voy a seleccionar esta, voy a ponerle abrir. Y le voy a poner listo. Si se fijan, aquí como está seccionado, podemos escoger qué parte de la imagen debe de aparecer. En este caso, bueno, yo voy a escoger esta parte, le voy a poner listo. Si se fijan, automáticamente cambió los colores de fondo. ¿Por qué? Porque eso tiene Google Forms, que todo va a ir acorde. Entonces, aquí ya nos dijeron el color, pues como es una imagen que está en negro, pues vamos a ponerle unas tonalidades de grises. Sin embargo, nosotros también podemos cambiarlo. ¿Cómo? Seleccionando. Entonces, si se fijan, aquí podemos hacer el cambio. Yo les digo, no, yo quiero que sea un poco más verde. Le voy a poner añadir y la base va a ser ese color o esa tonalidad que yo escogí. Y listo. Entonces yo ya tengo el color. Y entonces ya tenemos terminado nuestra configuración o personalización. Entonces yo lo voy a cerrar. Ahora sí me voy a ir con la siguiente parte. La siguiente parte pues es empezar nuestro formulario. Yo aquí en nombre del archivo pues voy a hacer un cuestionario. Entonces le voy a poner cuestionario. Y como ya no sé si tengo algún otro cuestionario, pues le voy a poner cuestionario 1. Y en título del formulario, ahora sí, le voy a poner cuestionario de conceptos básicos de termodinámica. Y listo. Entonces, ahí ya tenemos nuestro título. Aquí, por ejemplo, en descripción del formulario, le podemos poner comprende conceptos básicos de propiedades de la materia. Y listo. Si se fijan aquí en correo, nos está pidiendo inmediatamente el correo electrónico. Eso es por cómo está configurado. Entonces, como configuración automática o porque previamente yo había escogido ese tipo de configuración, me está pidiendo ya un correo electrónico de base. Sin embargo, en configuración podemos cambiarlo. Entonces vamos a ir a configuración. En configuración, lo primero que nos pregunta es, ¿deseo convertirlo en cuestionario? ¿Qué es lo que estoy aceptando si yo quiero convertir en cuestionario? Primero, que pueda calificarse automáticamente. Entonces, eso es lo que muchos de nosotros deseamos cuando hacemos o utilizamos forms. Pero también tenemos que ser conscientes que hay preguntas que no puede calificar de forma automática. Entonces, si nosotros hacemos uso de ese tipo de preguntas, pues entonces tenemos que hacer una reevaluación. ¿Ok? Entonces le voy a poner convertir en cuestionario. Y si se fijan,
tomando en cuenta eso, de que no todas las preguntas se pueden calificar automáticamente, lo siguiente que nos pone es mostrar calificaciones inmediatamente después de cada entrega o luego después de una revisión manual. Si yo sé que nada más voy a preguntar con opción múltiple, entonces puedo ponerle inmediatamente después de cada entrega. Pero si yo sé que a lo mejor puse una o dos preguntas abiertas o de otro tipo que requiera una evaluación posterior, bueno, entonces le voy a dar luego, después de una revisión manual. Y entonces ya me pone activar respuesta, recopilar dirección de correo electrónico. Entonces, si se fijan, aquí ya me está pidiendo algo, recopilar direcciones de correo electrónico. Por lo tanto, eso lo va a hacer de forma automática. Después nos dice, configuración de personas que responden. Preguntas con respuestas incorrectas. Las personas que responden pueden ver qué preguntas contestaron incorrectamente. Sabemos que con las nuevas tecnologías también nuestros alumnos estaban a las vivas. Entonces, hay veces que nosotros les hacemos o están haciendo este tipo de formularios y son para examen. Y entre ellos están en comunicación con el celular o con algunas otras. Entonces, si yo sé que eso puede llegar a pasar y este examen es muy importante, pues a lo mejor y yo no los dejo que ellos sepan qué respuestas tuvieron mal ni qué respuestas tuvieron correctamente. Lo único que los dejo ver es su puntuación, pero si en realidad solo es un cuestionario que se realizó entre clases o para ver un tema en específico, pues a lo mejor y sí le puedo poner que ellos vean sus preguntas incorrectas y sus preguntas correctas. Y bueno, después tenemos las puntuaciones. Nos dice, las personas que responden pueden ver la puntuación total y la puntuación recibida por cada pregunta. Eso en general yo lo dejo abierto para que ellos también puedan visualizar en general cuál fue su puntuación. ¿Okay? Después tenemos una pregunta que nos dice puntuación predeterminada de la pregunta. A lo mejor ustedes dicen, va a tener 40 puntos, pero van a ser 10 preguntas. Y cada pregunta, pues entonces va a valer 4 puntos. O yo quiero llegar a 100 puntos y entonces cada una de estas va a valer 5 puntos y entonces pues debo de hacer 20 preguntas. Bueno, ahí ya ustedes pueden predeterminar su puntuación como ustedes gusten. Sin embargo, de todas formas se puede llegar a cambiar posteriormente. Después aquí nos dice respuestas. Administra cómo se recopilan y protegen tus respuestas. Y nos dice aquí, recopilar las direcciones de correo electrónico ya se activó. ¿Por qué? Porque arriba nos decía que de forma automática necesitábamos conocer el correo electrónico. Y nos dice, envía una copia de las respuestas a las personas que responden. Yo aquí lo tengo desactivado, pero aquí dice cuando él lo solicite o siempre. Si alguien sí desea que sus alumnos tengan un recibo de acuse o algo así, le puede poner siempre. Pero en general, por las cuestiones que ya les expliqué, yo prefiero tenerlo desactivado. Después dice, permitir la edición de la respuesta. Y esto es para que si ustedes quieren que posteriormente sus alumnos corrijan sus respuestas, lo puedan hacer. Yo en general, pues la tengo desactivada. Y lo podemos limitar a una respuesta, pero si lo limitamos a una respuesta por alumno, pues nos va a permitir que solo lo hagan accediendo a través de Google. Es decir, forzosamente van a tener que tener una cuenta de Google. ¿Esto para qué? Precisamente para poderlo limitar, porque si no pueden entrar con una cuenta, con otra cuenta, y entonces perdemos el control. Yo aquí lo voy a limitar a una respuesta. Después tenemos la parte de presentación. Nos dice, administra cómo se presentan el formulario y las respuestas. Y para que el alumno pueda tener un control de su tiempo, pues a mí me gusta mostrar la barra de progreso para que vean que a lo mejor tiene 10 secciones o a lo mejor tiene 3 secciones, pero cada sección a lo mejor tiene 10 preguntas. Entonces, la barra de progreso le va a permitir que vaya
viendo de qué tiempo dispone. Después también nos dice orden de preguntas aleatorio. Esto siempre y cuando va a funcionar si ustedes no le ponen pregunta 1 punto y guión, porque si ustedes le ponen pregunta 1 punto y guión, ya están enumerando y entonces aunque las pongan de forma aleatoria, a ellos les van a salir como, pues primero la 4, después la 2, después la 1. Entonces, simplemente pongan la pregunta, no le pongan un número para que puedan utilizar el orden de preguntas aleatorio y a cada alumno le salga de forma distinta. Después tenemos este mensaje de confirmación que dice se registró tu respuesta. Lo podemos cambiar y le podemos se registró tu respuesta. Gracias por contestar. Y entonces le damos guardar y ese es el mensaje que va a recibir una vez que termine de responder el cuestionario. Y bueno, en este caso dice mostrar vínculo para enviar a otra respuesta. Si ya lo limitamos, bueno, él también va a estar limitado. Entonces, bueno, yo en este caso voy a hacer que no aparezca el vínculo. Es una respuesta por alumno y ahí se acabó. Después dice ver el resumen de los resultados y dice comparte un resumen de resultados con las personas que respondan. Yo en general prefiero no compartírselos en el momento en el que terminan, sino hasta después, ya cuando han pasado o sean, o ya les califiqué a todos. Entonces, esta también la mantengo apagada. Y nos dice aquí, inhabilitar el guardado automático para todos los encuestados. Eso, bueno, ya depende, pero pues también dice, si el navegador se cierra o se actualiza, los encuestados perderán lo completado hasta ese momento. Entonces, pues tendrán que contestar otra vez desde cero. Si nosotros lo dejamos activado, pues donde se quedaron en contestar, va a abrírseles otra vez el cuestionario. Entonces, este sí es un poco de seguridad para aquellos que puedan llegar a tener un mal internet. Les va a ayudar a que vuelvan a comenzar en donde se quedaron sin tener miedo a que vuelvan a comenzar de cero y les queda 5 minutos. Entonces, también es por cuestión de seguridad de ellos. Después aquí tenemos otra pestaña, otra sección que se llama valores predeterminados y nos dice configuración predeterminada de formularios y si nosotros lo abrimos dice recopilar direcciones de correo electrónico, ya está predeterminado por lo que vimos arriba y nos dice configuración predeterminada de preguntas y nos dice exigir una respuesta a las preguntas de forma predeterminada. Yo lo voy a apagar. ¿Por qué? Porque también lo vamos a poder efectuar de forma selectiva. Algunas preguntas sí las quiero de que las contesten, otras no los voy a obligar a que las contesten. Entonces, hasta ahí ya terminamos nuestra configuración y entonces ya podemos pasar a la sección de preguntas para formular todas nuestras preguntas. Entonces, ya vimos que el correo electrónico nos los va a pedir de forma predeterminada y si se fijan, aquí hay un asterisco en rojo arriba de correo electrónico. Este asterisco en rojo nos dice que va a ser una pregunta obligatoria. ¿Ok? Después vemos de forma lateral una barra. Esa barra es la que nos va a permitir trabajar con toda la parte de preguntas y nos va a decir para agregar una pregunta, para importar preguntas, para agregar un título o una descripción, para agregar una imagen, para agregar un video y para agregar una sección. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, en esta misma sección, donde están pidiendo el correo electrónico, le voy a preguntar su nombre. Cuando nosotros queremos abordar una pregunta, nos aparece esta sección y va a estar dividida. Esta sección, lo primero que vemos es la redacción de la pregunta, que es lo que está ahorita en azul. Después vemos en la parte de abajo una clave de respuesta. Ese es el puntaje que se le va a dar. Recuerden que nosotros le estábamos dando un puntaje. Ahorita lo voy a actualizar porque lo habíamos dejado en 5 puntos. Quiere decir que no se ha actualizado de forma
natural. Entonces vamos a darle a actualizar. Y bueno, no importa que no se haya actualizado aún. Vamos a cambiar la clave. Y era lo que les decía, nosotros podemos también hacerlo de forma automática. A lo mejor, y como va a ser el nombre, yo le voy a poner 0 puntos y le voy a poner listo. Entonces, ahí ya la clave de respuesta es la ponderación que le queremos dar. Pero va a estar ligado a si yo quiero pedir algo de forma puntual. Entonces, aquí ya le había puesto listo. Voy a cambiar la opción del tipo de pregunta. Vamos a tener varios tipos de pregunta: respuesta corta, párrafo, opción múltiple, casillas de verificación, lista desplegable, carga de archivos, escala lineal, cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casillas de verificación, fecha y hora. Vamos a tratar de hacer un ejemplo de cada una de ellas. Entonces, en este momento voy a poner aquí nombre completo y listo. Y le voy a poner respuesta corta. Entonces, ya tenemos respuesta corta y si se fijan, cambió la configuración. La clave de respuesta también cambia. Antes nos daba que escogiéramos una opción. En este caso nos marca algo. Dice, marcar todas las demás respuestas como incorrectas. Entonces, en nombre completo obviamente no podemos poner una validación. ¿Por qué? Porque cada quien se llama de forma diferente. Entonces, aquí no aplica la validación, pero si nosotros esperamos o tenemos una pregunta abierta y queremos una respuesta concreta, pues la anotamos aquí y listo. Sin embargo, si llegan a contestar con alguna pequeña variación, pues se las va a marcar de forma incorrecta. Por eso, cuando son preguntas abiertas, siempre se solicita que ustedes evalúen de forma posterior. Entonces yo aquí no le voy a poner nada de eso, nada más le voy a poner listo. ¿Ok? Y nos dice texto de descripción breve. Le vamos a dar en los 3 puntitos. Si se fijan, aquí ya está marcada como obligatoria. Le voy a poner descripción y le voy a poner comenzar por apellido paterno. Y listo. Y si se fijan, aquí nos dice validación también de la respuesta. Aquí nos puede decir número o texto. En este caso yo tengo texto y se contiene, no contiene, o el largo. Entonces, número máximo de caracteres, pues yo le puedo poner un número máximo de 100 caracteres. No creo que alguien tenga un nombre más largo que eso. Entonces, número máximo 100 caracteres. Y listo. Entonces, ya tenemos nuestra pregunta de forma general. Ahora vamos a agregar una sección. Para agregar esa sección nos vamos a ir al último icono de nuestra barra lateral. Le voy a dar clic. Y si se fijan, ya me lo agregó. Dice sección sin título. Aquí le voy a poner preguntas abiertas. Y entonces vamos a agregar una pregunta. En este caso yo le voy a poner describe o le vamos a poner define qué es materia. Y si se fijan, cambió. Estaba en opción múltiple y se cambió a respuesta corta. ¿Por qué fue eso? Porque existen palabras detonadoras. Estas palabras detonadoras, conforme ustedes vayan escribiendo en la sección de redacción de pregunta, va a ir cambiando a lo que se propone sea el tipo de pregunta. Como yo le puse define qué es materia, entonces me puso respuesta corta. Sin embargo, yo le puedo poner párrafo.
como la anterior, la que utilicé fue respuesta corta, ahora voy a poner párrafo. Y entonces aquí me dice que lo que se espera es un texto de respuesta largo. La clave de respuesta también va a variar. Y si se fijan, ya me apareció ahora sí el 5, porque ya ahora sí ya se actualizó. Entonces, dice, define qué es materia, 5 puntos. Dice, agregar comentarios a la respuesta. Le podemos poner aquí, contesta de forma puntual. Y se va a guardar, a ellos les aparece y listo. Y también nos dice aquí una descripción o una validación de respuesta, lo que nosotros queramos elegir. Para la validación también tendría que ser un número máximo de caracteres. Dice número mínimo de caracteres o número máximo. Yo le voy a poner un número máximo de caracteres y le voy a poner aquí 150 caracteres. Y listo. Y también la voy a hacer obligatoria. ¿Ok? Si vieron, estaba de forma no obligatoria, la pongo de forma obligatoria y voy a agregar otra pregunta. Ahora, me voy a regresar a la de define qué es materia. ¿Por qué? Porque lo que quiero que vea es que cada que nosotros ponemos una pregunta de forma obligatoria nos va a aparecer el asterisco en rojo. ¿Ok? Después vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero aquí voy a utilizar otra herramienta de la barra lateral, que es el de importar preguntas. Entonces, vamos a importar preguntas. Para importar preguntas, yo ya tengo que tener algún otro formulario previo. En este caso, yo tengo de algunas otras materias o de algún otro tipo de examen. Entonces, voy a buscar. Y si se fijan, ya me importó ese cuestionario, ese examen. Y aquí me aparece examen primer departamental y me dice seleccionar todo. Yo quiero todas las preguntas o nada más quiero seleccionar algunas. En este caso, para que podamos trabajar, nada más voy a seleccionar unas. Entonces va a ser esta. Le voy a poner abajo, ya me apareció, como ya la seleccioné, le voy a poner importar preguntas. Y si se fijan, me las pasó exactamente como las tenía en el otro formulario. Y aquí me quedó pendiente esta. Si se fijan, aquí tenemos estos 6 puntos. Eso me va a permitir jalarla. Entonces, como ya no la ocupé, la puedo bajar o ahorita vamos a ver que también la podemos eliminar. Entonces, después de define qué es materia, ahora se colocó cuáles son los modos de transferencia de calor. También está como obligatoria, pero esta le voy a quitar la obligatoria. Y si se fijan, también se vino con el puntaje que tenía en el otro cuestionario. Entonces, yo aquí le puedo cambiar. Y si se fijan, también ya tenía la respuesta, conducción, convección y radiación. Entonces, eso es lo que se espera. Yo le voy a poner aquí 6 puntos y listo. ¿Okay? Y ahora nos dice, ¿qué nos dice la ley de Fourier? También tiene que ser con una descripción de texto largo. Entonces, también le voy a quitar la obligatoria y le vamos a dejar los 3 puntos. Ahora, si se fijan en la parte superior, ya me dice cuál total de puntaje llevo. Con las preguntas que hemos elegido, llevamos 19 puntos. ¿Ok? Después tenemos la otra pregunta que había quedado pendiente, pero ahora vamos a pasar a otra sección. Entonces, yo voy a poner otra sección y para poder utilizar esta pregunta la voy a volver a jalar o la dejo y vamos a utilizar otra herramienta que me dice aquí o duplicar, ya la dupliqué, o eliminar. Entonces puedo eliminar esta pregunta y también puedo eliminar la pregunta que ya no utilice. ¿Okay? Y me bajo ahora a mi siguiente sección y entonces a esta sección le vamos a poner preguntas de opción
múltiple. Y aquí también podemos ver que dice, podemos duplicar la sección, mover la sección, eliminar la sección o combinar con el elemento anterior. Entonces, puedo duplicar la sección. Si se fijan, aquí ya me la puso abajo. Puedo eliminar la sección. Ya me la eliminó. Y también puedo mover secciones. Entonces, aquí me muestra ya todas las secciones y me pone cuál pongo arriba, cuál pongo abajo. En este caso yo puedo poner esta arriba y si se fijan, la primera sección ahora se convirtió en preguntas abiertas. Pero yo quiero que esta cuestionario de conceptos básicos de termodinámica siga siendo la primera, entonces la subo. Y listo, así puedo mover mis secciones y le pongo guardar una vez que termine. Bueno, entonces, entrando a las preguntas de opción múltiple, vamos a darle en agregar pregunta. En agregar pregunta, pues ahora sí vamos a ver qué podemos poner. Entonces, mejor le vamos a poner. Seleccione es una propiedad intensiva. Y entonces ya podemos, si se fijan, aquí me marca verificación, casillas de verificación. Sin embargo, puede ser opción múltiple y no pasa nada. Aquí en cuestión de opción múltiple o casillas de verificación, en cuanto a opción múltiple, la respuesta puede ser con una imagen. Aquí nos da, hasta nos da Google Drive, cámara, mediante URL o búsqueda de imágenes en Google. Entonces aquí la podemos buscar y le podemos poner propiedad intensiva. De la materia, para ser un poco más específicos. Bueno, no nos sacó algo que podamos poner. Podemos poner temperatura. Y entonces la ponemos insertar. Es la propiedad que no depende de la cantidad de materia. Y en la parte de abajo le agregamos, agregar a otros. No, le ponemos. Es la propiedad que depende de la cantidad de materia. Y pues como ya pusimos una imagen aquí, vamos a poner otra. Búsqueda de imágenes en Google y le vamos a poner volumen. Y listo. También dice clave de respuesta, como dejamos default 5, aquí le vamos a bajar. Le podemos poner 2. Le ponemos listo. Y ponemos entonces que pueda ser obligatoria o no pueda ser obligatoria. Podemos dar también, ordenar las opciones de forma aleatoria, por eso es importante no poner números ni A, B, C, D, E, para que podamos utilizar este tipo de opciones. Entonces le voy a poner ordenar de forma aleatoria. A algunos les saldrá primero la propiedad intensiva y después la propiedad extensiva y a algunos les saldrá al revés. Entonces ya tenemos esta.
Podemos ir a la que sigue. Ahí. Seleccione las propiedades intensivas. Entonces aquí de forma inmediata nos salieron casillas de verificación. Algo que se me olvidó en la parte de arriba es que si queremos que lo califique de forma automática, sí le tenemos que dar en clave de respuesta y le damos a la correcta. Entonces seleccionamos cuál va a ser la correcta y entonces de forma automática la va a evaluar. Aquí le vamos a poner listo y ya. Ahora selecciono las propiedades intensivas. En cuanto a casillas de verificación, si se fijan, también podemos agregar imágenes. Entonces, aquí vamos a poner opción 1. Y con estos tenemos. Podemos ir a clave de respuesta y podemos poner temperatura, presión, densidad. ¿Okay? Y listo. Si se fijan, una diferencia entre la opción múltiple y la casilla de verificación es que en la casilla de verificación podemos tener varias respuestas. Y de la misma forma que le podemos poner que ordene de forma aleatoria. Después, ya vimos opción múltiple, casillas de verificación y aquí podemos tener lista desplegable. Entonces, en cuanto a lista desplegable, podemos tener, aquí simplemente dejamos algo subrayado que diga, es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, opción 1, masa. Opción 2, peso. Entonces, ahí la dejamos. Y listo. También podemos tener nuestra clave de respuesta. Aquí seleccionamos, masa es la correcta. De la misma forma, solo puede haber una correcta. Bueno, sí podemos poner más, pero en la lista desplegable podría llegar a marcar error. Entonces, nada más ponemos masa, ponemos listo y ya. Aquí también nos dice ordenar las opciones de forma aleatoria. Yo aquí ya no estoy colocando que sean obligatorias. ¿Por qué? Porque al último se las voy a mandar para que lo contesten y prefiero que nada más contesten pocas obligatorias para que podamos ver los resultados. Entonces, después tenemos las siguientes preguntas. Ya terminamos con estas. Ahora vamos a ir con la de carga de archivos. Yo utilizo la de carga de archivos para cuando pongo problemas, es decir, para evidencia. Entonces yo voy a poner aquí carga de archivos. Cuando utilizamos la parte de carga de archivos, nos dice, permite que las personas que respondan suban sus archivos a Drive. ¿Por qué nos manda esta parte de cuidado? Porque si llegamos a compartir nuestro Drive, nos pueden llegar a subir un virus. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Supongo que nuestros alumnos no van a querer que a nosotros nos llegue un virus, entonces, bueno, nosotros le podemos dar continuar, pero cuando se comparte en alguna red, sí puede llegar alguien a abrir ese cuestionario y que te llegue un virus. Entonces, una vez que nosotros damos este tipo de pregunta, automáticamente cancela el que nosotros podamos compartir en redes sociales. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Yo le voy a dar aquí continuar. Y le voy a poner aquí sube.
tu evidencia del problema efectuado en la pregunta anterior. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice carga de archivos, que es el tipo de pregunta. Y yo también le doy clic o escojo permitir solo ciertos tipos de archivos. Por lo general, o una imagen, que es alguna foto que ellos me vayan a mandar, o un PDF. Y también selecciono el tamaño máximo que ellos pueden compartir, porque recuerden que toda esta información, al yo generar el formulario, se guarda en mi Drive. Entonces, imagínense que yo les permita subir hasta 100 megas a cada uno, pues yo voy a tener saturado inmediatamente mi Drive. Entonces, yo lo limito a 1 mega. Entonces, ellos tienen que saber que el tamaño máximo del archivo que van a compartirme debe de ser de 1 mega. Y ya. Entonces, listo, ya quedó. No es bueno ponerlo como obligatoria. ¿Por qué? Porque si a ellos se les queda trabada la computadora porque no pudieron subir el archivo, ya no te mandaron nada del cuestionario. Entonces, también hay que darles opción a que no vayan a tener que subir forzosamente un archivo. Y vamos al que sigue. Y vean cómo queda, sube tu evidencia y listo. Y aquí ya ustedes también pueden escoger en qué carpeta va a quedar esta evidencia. Después vamos a la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta nos dice escala lineal. Esta escala lineal es, digamos, del 1 al 5, podemos poner del 1 al 5. ¿Qué tanto esfuerzo realizaste en la actividad de clase, ¿no? No sé, alguna actividad que hayamos realizado con ellos. O qué tanto esfuerzo realizaron en clase si queremos una especie de autoevaluación. Pero eso se refiere a la escala lineal. Puede ir del 1 al 5 o del 1 al 10. Eso ya va a depender de ustedes. Entonces yo en este caso le pongo del 1 al 5. Y le pongo nada de esfuerzo y, no sé, mucho esfuerzo. Entonces ahí ya tienen nada de esfuerzo, mucho esfuerzo. Y la que sigue sería cuadrícula de opción múltiple. Tanto la cuadrícula de opción múltiple como la cuadrilla de casillas de verificación son utilizadas para relacionar columnas. Y en este caso sí ya no nos da para subir imágenes. Entonces, relacionan las columnas. Pues aquí a lo mejor pongo masa, peso, presión. Entonces, de masa, pues ponemos otra vez la definición.
Y listo. Entonces aquí en clave de respuesta, pues lo voy a poner tal cual. Masa es la medida, peso es la fuerza, presión, fuerza normal y volumen es la medida. Y aquí le vamos a poner 2 puntos por cada uno. Ahí. Y listo. Y aquí nos dice, ¿requerir una respuesta en cada fila? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si ustedes no le dan una respuesta para cada fila, entonces no los va a dejar pasar de esta sección. Entonces también tienen que tener cuidado en eso. Y también nos dice, solo se permite una respuesta por columna y ordenar las filas aleatoriamente. Entonces yo a esa sí le doy clic para que me las vaya desordenando a cada quien. Vamos a agregar otra. Y pues para hacer un poco más rápidos, le voy a poner a la de arriba mejor duplicar. Pero en lugar de poner de opción múltiple, le vamos a poner de casilla de verificación. ¿Qué va a cambiar con la casilla de verificación? Pues que aquí le podemos poner que en esta y en esta está bien, ¿no? Entonces, ya sea que en masa me pongan esta o esta, se las va a dar de forma correcta. Yo la voy a dejar así, aunque sabemos que está mal, pero para que vean que sí se puede y listo. Entonces, en esta, una de las filas puede tener varias columnas. Y nos dice ordenar las filas aleatoriamente, porque ya la tenía marcada. Vamos a ir a la siguiente pregunta. En este caso ya pasamos a fecha y hora. Vamos a poner fecha, pregunta. Nos dice, ¿cuándo? O ¿cuándo es la fecha de tu nacimiento o de tu cumpleaños? Entonces, aquí ya tenemos que nos va a dejar escribir día, mes y año. ¿Ok? Y bueno, ya dijimos que default lleva 5 puntos, entonces ahí está. Y la última pregunta que nos falta es la de hora. Aquí, hora de inicio de tu evaluación. Y si se fijan inmediatamente también, por lo que ya les había comentado, cambió a la de hora y entonces aquí la puede escribir. La clave de respuesta, pues en realidad podemos agregar un comentario, pero no va a poner algo específico. Podemos cambiar también el puntaje y ya. Lo vamos a dejar así. Y puede ser hora o duración. Si es duración, pues es un lapso. ¿Okay? Duró 5 horas, duró lo que sea. Pero le voy a dejar hora. ¿Okay? Y pues básicamente esos son los tipos de pregunta. Aquí a lo mejor podemos agregar en los últimos un texto, un título. Si se fijan, se me fue al fondo, yo lo voy a subir. Es fácil andar desplazándolos. Y aquí les vamos a poner datos. El alumno. ¿Okay? Y si se fijan en esta, pues ya podemos ponerlo en negritas, podemos hacer algunos otros datos. Aquí, por ejemplo, lo voy a poner en negritas. Lo puedo poner en cursivas y puede estar subrayado. Y listo. Aquí también podemos agregar una imagen. Y para esto voy a utilizar la de subir. Vamos a explorar.
Vamos a poner una imagen. Le podemos poner título a la imagen. Y ya por último podemos agregar también la parte de agregar video. Lo voy a colocar en la última. Y para agregar video podemos buscarlo directamente en YouTube o podemos tener una URL. En este caso yo tengo una URL de precisamente del diplomado. Ustedes saben que todos los videos del SINADEP se encuentran en YouTube, en SINADEP sección 60. Entonces yo aquí ya tengo para poder copiar la URL. Tengo. Y si se fijan aquí inmediatamente la puso. Le pongo seleccionar. Y vamos a poner gracias por y listo. Entonces ya terminamos todo nuestro cuestionario, ya vimos todas nuestras configuraciones y lo único que nos falta es enviar. Entonces en este momento yo voy a poder enviar, bueno, creo que me faltó ver lo de los 3 puntos. También la vista previa, aquí se está generando, vean, aquí me dice, ¿quieres seguir con esta cuenta o quieres cambiar para contestar? Yo la voy a dejar con esa cuenta y puedo escribir la misma o puedo poner otra en correo electrónico, nombre completo. Como me pide que sea obligatorio, puedo poner mi nombre completo o simplemente puedo poner mi nombre. En este caso yo no voy a poner mi nombre porque yo le puse un máximo de caracteres, no le puse un mínimo. Entonces le voy a poner siguiente. Y ya que nos dice, ¿qué nos dice la ley de Fourier? Si se fijan, ya están en desorden. ¿Por qué? Porque yo le puse que por sección se fueran de forma aleatoria colocando todas las preguntas. Ahorita no las vamos a contestar, simplemente vamos a rellenar, que es lo único que me pide, que tenga ciertos caracteres. Voy a dejar sin contestar esta para que vean que me deja avanzar, porque ya no está como obligatoria. Y estas ya no están ninguna como obligatoria, entonces puedo avanzar todavía más. Estas de relacionar columnas les comenté que lo único que me pedían era que contestara una por cada uno y es lo que me pone en la parte inferior. Esta pregunta requiere al menos una respuesta por fila. Listo, ya puse una por fila. No sé si estén bien o mal, pero me pide que conteste una por fila. Estamos viendo cómo terminaron. Miren cómo se ve cuando yo le pongo una imagen a mi opción múltiple. Los datos del alumno. Aquí está cómo se ve cuando me piden fecha de tu cumpleaños, día, mes y año. Y cómo nos deja ver el video. Y bueno, ya nos dice la hora de la evaluación. Nada más debemos de colocar 16, 20. Listo. Ella nos dice enviar. Si se fijan en la parte de abajo nos marcaba cuántas secciones creamos. Y lo único que le vamos a dar es enviar. Entonces, ¿para qué lo envié? ¿Para qué? Me voy a regresar. Si se fijan, ya tenemos activadas nuestras respuestas. Esto nos va a permitir ver cómo se ve nuestro menú de respuestas. Entonces, este menú de respuestas también nos dice cómo lo vamos a poder visualizar por resumen, por pregunta
o de forma individual. Entonces, por resumen, de forma generada, me dice distribución de puntos totales y me marca aquí 0. ¿Por qué? Pues porque casi no contesté. Entonces, aquí si se fijan 0, 0, 0, 0, 0. Preguntas abiertas. Estas las tienen que evaluar posteriormente. Aquí nada más le di a una. Aquí también. Y listo. Entonces, de esa forma, después por pregunta, aquí podemos seleccionar el nombre completo. Primero vamos a poder seleccionar la pregunta. En este caso, pues el nombre. Pero también podemos decir qué nos dice Fourier. Muchas veces es más fácil cuando tenemos alguna pregunta abierta, contestar de esta forma o verlo de esta forma. ¿Por qué? Porque te vas por pregunta, ves todos los resultados, ya sabes cuáles están mal, ya les pones el puntaje a las que están mal y listo. Y te lo va guardando. O de forma individual ir calificando cada uno de los cuestionarios. Lo que te va a dejar ver es cómo lo acomodas por correo electrónico. Ya posteriormente, pues ya te deja ver en la parte de abajo quién es el que contestó por el nombre completo. Y bueno, cada una de las respuestas que colocó. Y hay otra maravilla. La otra maravilla es en que te puede generar una hoja de cálculo. Le vamos a dar clic aquí en la hoja de cálculo. Nos dice crear una nueva hoja de cálculo. Le puedes poner el nombre que tú quieras. En este caso, cuestionario 1 respuestas y le vamos a dar crear. Y bueno, aquí ya se generó. Si se dan cuenta, también me está dando la hora en la que se generó o más bien, cuando se respondió. Que luego nuestros alumnos nos dicen, no, es que, pues, quién sabe a qué hora terminé. No, contesté a las 10 de la mañana, como usted dijo. Bueno, en realidad aquí sí nos da el tiempo en el que el alumno contestó el cuestionario. La dirección del correo electrónico, qué puntuación tuvo, el nombre completo. Y bueno, ya cada una de las preguntas por cómo se contestó. Y listo. Entonces, muchas veces también es útil, sobre todo para cuando ya se está evaluando, conocer la puntuación de cada uno de ellos. Aquí me voy a regresar al cuestionario. Y bueno, eso es todo lo que nos va a mostrar la parte de respuestas. Aquí lo podemos tener abierto, se aceptan respuestas, o cerrarlo, ya no se aceptan respuestas si nosotros los queremos limitar a tiempo. ¿Hay otra forma de limitarlo a tiempo? Sí. Pero yo les recomiendo más de esta forma. ¿Por qué? Porque podemos seguir abriendo si por alguna causa algún alumno no pudo enviarlo en tiempo y forma. ¿Okay? Ahora sí ya me iba a ir a los 3 puntos. En los 3 puntos dijimos, dice crear una copia. Muchas veces tenemos más de un grupo y andamos haciendo 20,000 cuestionarios. Bueno, a lo mejor y decimos, pude haber reutilizado 2 o 3 preguntas. Entonces, para esto sirve esto, crear una copia. Te dice copia de cuestionario 1. Aquí le puedes cambiar el nombre. Yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner cuestionario 2. Aquí donde quiero que me lo guarde. Y dice compartirlo con las mismas personas. Pues sí, si lo tuviera compartido, pero en este caso no lo tengo compartido. Y le voy a poner crear una copia. Aquí me lo puso exactamente igual. Me dice faltan las carpetas. Le voy a poner que restablezca. Esto es porque recuerden que hay una pregunta en la que solicito evidencia. Entonces me dice que si en realidad quiero volverlo a guardar en esa misma carpeta. Bueno, pues sí. Entonces restablecer todo. Y me regreso al anterior para seguir viendo qué tenemos más. Mover a la papelera. Esa la vamos a hacer con la del cuestionario 2. Dice mover a la papelera. Y me está diciendo, se eliminará definitivamente el cuestionario 2 después de 30 días. Si se comparte el archivo, los colaboradores aún podrán crear una copia hasta que se borre definitivamente. Para acceder a este archivo, quítalo de papelera. Entonces, bueno,
Aquí si lo sacamos de papelera lo restablece totalmente, pero si yo le pongo ir a la pantalla principal de formularios, ya se quedó en papelera. Entonces yo lo voy a mandar a la papelera. Y listo. Ya nos mandó. ¿Okay? Después también dice obtener vínculo de prellenado. Entonces esto es para poderlo compartir. Dice aplica prellenado de respuestas y haz clic en obtener vínculo. Entonces aquí nos dice obtener vínculo hasta en la parte de abajo y ya con eso lo vamos a poder compartir. Dice copiar vínculo. Entonces ya lo copiamos, ya lo tenemos en el portapapeles. Ahorita en el chat se los voy a compartir, aunque también tenemos otras formas de compartir. Aquí imprimir también es útil para cuando nosotros tenemos o queremos una evidencia. Lo podemos guardar como PDF. Entonces aquí ya tenemos nuestro examen en forma de PDF. Le podemos poner guardar o lo podemos simplemente imprimir. Listo. Después aquí nos dice agregar colaboradores para cuando queremos que alguien más tenga acceso o porque estamos trabajando en equipo. Entonces yo aquí se lo voy a mandar a la maestra Mayra. Ahí ya se lo envié y ya le puse. Y ella entonces, cuando entra al cuestionario, ella va a poder actualizarlo. Va a poder agregar preguntas, quitar preguntas, hacer modificaciones. Este editor de secuencia de comandos es para cuando alguien trabaja con comandos o sabe programar, pues puede hacerlo con estos comandos. Entonces puede hacer los cambios que ellos consideren. Entonces se los voy a mostrar, pero en realidad pues nosotros no vamos a hacer uso de él. Entonces aquí para cuando se quiere hacer modificaciones, quiere cambiar colores, etcétera, lo puede hacer a través de esto. Y por último tenemos los complementos. Los complementos, si se fijan, es el mismo icono que tenemos aquí en la parte superior. Estos complementos son los que van a permitir colocar un tiempo, un timer para que se cierre el formulario en cierto tiempo. Podemos también tener complementos de formato. Podemos tener complementos de tipografía. Y para duplicar, aquí están los de tipografía. Cómo se puede mandar por correo, etcétera. Entonces, existen ya muchos complementos que se pueden agregar, pero tienen que estar 100% seguros de cómo les va a funcionar. ¿Ok? Y ya nada más para terminar, voy a dar en enviar. Si se fijan, aquí tenemos el primero que dice para, y entonces aquí tenemos que poner el correo electrónico. Después tenemos el de enlace, que ese le voy a poner a cortar la URL y con esto se los voy a compartir. Y por último es el de los, nuestras redes. Sin embargo, si se fijan, aquí dice este formulario no se puede incorporar porque usa preguntas de carga de archivo, que esto era lo que les había comentado. Como ya se cargan archivos y no sabemos si nos pueden pasar un virus, no nos va a permitir que se cargue en alguna red como Facebook o Twitter. Entonces, simplemente lo vamos a poder compartir a través de la URL. No sé si me puedan habilitar el chat. Gracias. Se los comparto. Y bueno,
Por mi parte sería todo. No sé si tengan